Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy traigo a Vicente Fernández. Chicos, después de todas las cosas de México que estuvimos viendo, estuve leyendo todos los comentarios y me recomendaron, porque yo les dije que quería hacer algo especial sobre algún cantante que haya marcado mucho la historia de la música mexicana, y me dijeron tenés que hacer a Vicente Fernández, entre otras personas también, así que vamos a estar trayendo mucho, así que te puedes ir suscribiendo a este canal. Los que no lo conocen, Vicente Fernández fue un famoso cantante, actor, productor mexicano conocido como el rey de la música ranchera. Nació el 17 de febrero de 1940 en Jalisco y falleció el 12 de diciembre de 2021. A lo largo de su carrera, Vicente se fue convirtiendo en una leyenda de la música ranchera, grabando más de 50 álbumes y filmando más de 30 películas, chicos, una locura. Su poderosa voz y su carisma en el escenario le hicieron ganar el cariño de millones de seguidores en todo el mundo. Entre sus canciones más conocidas se encuentra El Rey. Volver, no sabía que había hecho El Rey, él no podía. Claro, El Rey, que entiendo. Por eso le dicen el rey de las rancheras, entiendo. Volver, volver y Por tu maldito amor. Fernández es una figura emblemática de la cultura mexicana, reconocido por su contribución al género ranchero y su influencia en la música latina. Recuerden que estas reacciones son a primera escucha. Vamos a estar analizando un poquitito a ver qué es lo que tiene Vicente Fernández en su voz que lo hizo tan distinto. Sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos. Si te gustan estos tipos de videos, te puedes suscribir a este canal, activa la campanita, ponle un me gusta y dejame acá abajo alguna recomendación en los comentarios para un próximo video. A ver con qué nos encontramos. ¡Ay, esa cabra! Qué lindo cuando la música se siente así. Por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé y me bastan unos tragos de tequila. ¡Para! No, la voz de este hombre, por favor, por favor. Por lo menos hablo por mí y esto es un gusto personal. A mí las voces que son súper airiosas y graves me vuelven loco y siento que puedo escuchar mucho mejor qué es lo que está pasando ahí adentro. Es una voz que tiene muchas formas, o sea, primero que tiene unos graves espectaculares, claramente es barítono para mí, vamos a ir escuchándolo, pero tiene unos graves muy característicos de los barítonos. Y también tiene este escape de aire intencional, porque te das cuenta que hay momentos donde el cierre cordal es maravilloso. El control, básicamente el control que tiene me vuelve loco. Les platiqué que México con tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor. ¡Ay, ese control! En sus brazos fui dejando de querer, que te aborrezco. La letra. Desde el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. La historia que me está contando, ya la compro ya. Me encanta, no sé si tengo muchos referentes de hombres que canten canciones sobre el desamor, pero así como en plan sinceridad. No como, ay, te extraño, mi amor, que... Yo no, esa pavada no. Esto, como este contenido que tiene, más allá de lo que quiere decir, que básicamente puede ser lo mismo que cualquier otra canción, pero cómo lo dice, la letra, la búsqueda de las palabras, ¿me entendés? Esa poesía que se genera y ese también... Hay sentimientos que son intransferibles, ¿no? Pero la música y los buenos compositores y la gente que escribe muy bien, lo que hace es acercarse lo máximo posible a hacerte sentir lo que ellos sienten, ¿entendés? Y eso es un buen intérprete. Aparte de buen compositor, porque vos podés componer la canción, pero podés tal vez interpretarla que más o menos. Por eso hay mucha gente que compone y que no canta sus propias canciones. Y después hay gente que interpreta canciones que no son suyas, como hay gente que hace covers o reversiones que te vuelven loco mejor que la original. Eso tiene que ver con el intérprete. Lo que yo encuentro en él, algo un poco más técnico, que por ahí le encuentro una buena razón a esto de la expresividad, aparte de la letra, no se agarra mucho de las consonantes. No se agarra casi nada de las consonantes. Las pasa. Entonces es como que le da mucha importancia a la línea melódica, al dibujo melódico y a las intenciones. Esto de... Que deseado hasta tu muerte. Que deseado hasta tu muerte. Ay, eso me desespera. Eso es interpretación. Acá entre nos
Quiero Esa que respuesta. sepas la verdad. La veredad, la veredad, la verdad, la veredad. Las consonantes las pasa así como así. No te he dejado de adorar allá en mi triste. Acá entre nos. Me encanta la confesión igual, Me encanta esta confesión de, ay, sí, ¿sabes qué? Te decía hasta la muerte, te esto, que te lo otro. Pero te digo la verdad, estoy muerto de amor. O sea... Siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. ¡Dios! ¡Qué señor del bien, por favor! ¡Qué gente del bien esta gente, por favor! Esta respuesta, esta pregunta y respuesta, este juego que se genera entre la voz y los instrumentos, me parece hermoso, porque por lo general suele ser en la misma línea melódica de la voz que se genera esta pregunta-respuesta. Siempre te voy a recordar. Pregunta, respuesta, responden los instrumentos. Y el xilofón le da un toque precioso, una delicadeza increíble. Y me llama poderosamente la atención esto de que es una canción muy dicha, pero a su vez está muy cantada. Y creo que ahí hay una gran diferencia entre otros intérpretes. Como por ejemplo José Alfredo Jiménez, que ya filmé un video de él, lo vamos a subir. Hice la canción La mano de Dios. Es tan diferente, o sea, son de otras épocas también. Pero nació en el 40, o sea, a ver... Independientemente del año, cada uno tiene su musicalidad. Pero lo pongo como ejemplo a José por el tema de que él era muy agarrado de las consonantes, ¿entendés? Es otra cosa, estaba muy dicho, era prácticamente un recitativo, todo lo que yo vi de esta canción que analicé. Que después lo voy a subir al video. Lo traigo a la mesa para que ustedes puedan comparar estas dos cosas que yo estoy diciendo. Esto de lo dicho y esto de lo cantado. Lo de las consonantes y lo de las vocales. Vicente Fernández se agarra mucho de las vocales y hace muy melodioso todo. Y José Alfredo Jiménez se agarra más de las consonantes. Pero maneja la misma regulación de la intensidad. Esto que yo te marcaba recién de los volúmenes, maravilloso. Dios, la gente, por favor. Acá entre nos. Acá entre nos. La colocación. Quiero que sepas la verdad. ¿Qué? No te he dejado de adorar allá en mi triste. Creo que esas caras, esa gestualidad favorece muchísimo a esto de transmitir lo que estás queriendo decir. Cómo lo siente, es hermoso. Acá entre nos. Siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando de odiar. No puede ser. No. Dios. Qué para. No. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar. No. Estoy odiando de odiar, porque respiro por la herida. No, qué maravilla. Qué maravilla. Chicos, la calidad. O sea, no puedo creer la salud vocal. Eso me vuelve loco y me rompe un poco la cabeza eso. Esto de hace 10 años atrás. Estamos hablando del 2014. O sea que tenía 76, ponele más o menos. Algo así. No. Bueno, 70, ponele. ¿Una locura?
¿Cómo puede cantar así? Eso es porque se canta bien. Cuando se canta bien se llega. Cuando se canta bien se llega a cualquier edad. A ver, cuando se canta bien y cuando no se abusa, porque también por más que cantes bien y tengas buena técnica y todo eso, puede suceder también que por abusar del uso excesivo de la voz, aunque cantes bien, te genere como una cosa mala, para hacerlo así a grandes rasgos. Pero es una cosa increíble, yo no puedo creer cómo llegó a esta edad cantando así. O sea, no entiendo la salud vocal. Esa potencia se necesita... O sea, esa potencia se crea teniendo una salud espectacular. Es un entrenamiento increíble. Me rompe la cabeza este hombre, por favor. Si a ustedes les gusta este video, yo voy a tener mucho más de este señor, porque es una clase. O sea, ver a este señor cantar es una clase de canto. Puedo hablar muchísimo más sobre la técnica y todo, pero bueno, no quería que se haga muy extenso. Ustedes me dejan a ver qué les pareció este video, qué les gustaría, si les gustaría por ahí algo más técnico sobre lo que está haciendo vocalmente. Ya traté de hacer lo mejor posible, pero ustedes me dejan acá en los comentarios a ver si les gusta este video y qué otro tipo de video podemos traer a este canal. Mis chiquis, gracias por haberme recomendado a Vicente Fernández, que me volví loco. Suscríbanse a este canal, pónganle me gusta, activen la campanita y déjenme acá recomendaciones para un próximo video. Les mando un beso enorme y nos vemos.